Hola, bienvenidos a Alzheimer Aprende y Actúa, un espacio que busca sensibilizar y concientizar sobre las demencias. Aprende y actúa hoy para no olvidar mañana. Soy Marco Murillo, presidente de Alzheimer México, y el día de hoy tengo como invitada a la doctora Paloma Roa. La doctora es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene una maestría en Neuropsicología y un doctorado en Neurociencias de la Conducta por la UNAM. La doctora es investigadora en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Geriatría. Doctora, bienvenida a Alzheimer Aprende y Actúa. Muchas gracias. Doctora, a lo largo de esta semana vamos a estar platicando de 14 factores de riesgos modificables que la revista Lancet, la revista médica, publicó hace un par de años, y uno de estos factores está identificado como la baja escolaridad. Existen estudios que nos dicen que la baja escolaridad y sobre todo el estudio o el aprendizaje a lo largo de nuestra vida pues nos puede ayudar a fortalecer nuestra salud mental y sobre todo la reserva cognitiva. Quisiera comenzar, doctora, si nos puede explicar qué es la reserva cognitiva. Bueno, Marco, primero que nada me gustaría comenzar agradeciéndote esta invitación, agradeciéndole a Alzheimer México esta gran iniciativa porque es muy importante que todos hablemos de estos temas. Y bueno, ahora sí, para contestar tu pregunta, ¿qué es la reserva cognitiva? Me voy a enfocar en dos cosas. La primera, para partir de un contexto más general, tiene que ver con, si tú lo debes de saber porque tú trabajas con adultos mayores. Tenemos un adulto mayor que por alguna circunstancia es un adulto mayor que le dio un evento vascular cerebral, entonces tiene una lesión en su cerebro y por alguna razón este adulto mayor, después de que pasó un periodo en el cual, por decirlo de alguna forma, su cerebro sanó, queda con secuelas. Okay. Queda, por ejemplo, con secuelas por ese evento cerebral que tuvo y bueno, va a necesitar terapia física y va a necesitar muchas cosas. Puede ser que un adulto mayor de la misma edad que esta persona, lo mismo, también le da un evento vascular cerebral. Dejamos que pase también el tiempo de la recuperación, o sea, todo el proceso biológico que se refiere a que el cerebro se desinflame, que la herida sana y todo eso, ¿no? Pasa ese tiempo, pero esta persona en el caso B no necesita tanto como en el caso A. Esta persona se recupera más y parece como que recuperó todas sus actividades cotidianas y sí, también necesitó terapia física, terapia de lenguaje, pero la necesitó menos tiempo, mientras esta persona no, parece que como que no se recuperó. Entonces tenemos estos dos casos que podríamos decir, pero les pasó lo mismo, Igual, ¿por qué sí. uno de ellos sigue teniendo secuelas y por qué el otro no? Bueno, ahí es donde entra lo que nosotros en el mundo de la ciencia conocemos como la hipótesis de la reserva cognitiva. Okay. Esto pasa en muchas enfermedades del sistema nervioso central. Cuando se empezó a estudiar todo esto de cómo era la recuperación después de una lesión del sistema nervioso central, empezó a encontrarse cómo va a haber personas que ante las distintas cuestiones que tienen que ver con su salud cerebral pueden estar mucho más tiempo muy bien. Mucho más tiempo, ¿a qué me refiero? A que cumplen cada vez más años y también, eso es importante decirlo, conforme se ha ido aumentando la esperanza de vida, ahora sabemos los adultos mayores, todos, no solo ellos, pues o sea, como sociedad cada vez vivimos más. Entonces, conforme eso ha ido aumentando, es como empezaron a surgir estos fenómenos en los que, ¿por qué a estos adultos mayores sí les dio Alzheimer y por qué a estos no? ¿Por qué estos que tienen la misma edad, que viven en el mismo país, que comparten tantas cosas culturalmente, estos no tienen Alzheimer y estos sí? Hay un antecedente muy citado, muy famoso, muy así, que se le conoce en términos generales como el estudio de las monjas. Entonces, el estudio de las monjas, por ponerte otro ejemplo que yo creo que nos va a ayudar a ir aterrizando bien qué es esto de la reserva cognitiva, el estudio de las monjas es muy interesante porque era literal un convento, unas monjas que viven en un monasterio
Y hace muchos años, la única manera que teníamos de diagnosticar el Alzheimer era post-mortem. Cuando la gente moría, se le hacía una autopsia y literal se tenía que sacar una placa cerebral para buscar las lesiones, que son las características de la enfermedad de Alzheimer, y así ya decía uno, sí tenía Alzheimer. Bueno, este estudio es muy famoso porque estas monjas, cuando murieron, algunas de ellas, por decirlo de alguna forma, donaron su cuerpo a la ciencia, por decirlo de otra forma, y cuando estudiaron sus cerebros, ¿qué encontraron? Que tenían lesiones tipo Alzheimer, pero cuando las conocieron no tenían los síntomas. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque su cerebro tenía estas lesiones, pero ellas no tenían síntomas, no tenían los síntomas característicos de la enfermedad de Alzheimer, el deterioro cognitivo, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué? Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que se empezó a estudiar fue, es que estas monjas, como tenían un estilo de vida muy sano, por decirlo de alguna forma, porque se mantenían en el monasterio todo el tiempo activas, haciendo sus labores domésticas, haciendo no sé cuántas cosas, una dieta sana, lejos del mundo, durmiendo muy bien, todo esto. Entonces dijeron, bueno, entonces todas estas cosas favorecen algo que hizo que se compensara eso que tenían en su cerebro, y por eso no tuvieron síntomas más tiempo. Ese algo es lo que con el tiempo, y bueno, eso se ha estudiado muchísimo, es a lo que vamos a decirle reserva cognitiva. Ok. Entonces, la reserva cognitiva es, por decirlo de alguna forma, la capacidad de nuestro cerebro de compensar esos cambios, porque por supuesto con la edad, hay que decirlo también, nuestro cerebro cambia, hay muchas cosas, el estilo de vida también tiene un cierto impacto también en nuestra salud cerebral. Entonces, esos cambios, la reserva cognitiva sería lo que hace que se compensen. ¿Y qué es lo que nos va a permitir la reserva cognitiva? Que esos cambios no se conviertan en una patología, que en este caso podríamos decir, porque estamos hablando en el contexto del envejecimiento, tiene que ver con el Alzheimer y con las demás demencias. Entonces, bueno, en términos generales, eso sería la reserva cognitiva. Pero cuando empecé a decirte todo esto, te dije, me voy a enfocar en dos cosas, porque la primera que me quería enfocar en es esa, y la otra en la que me quería enfocar, que es muy importante, porque ese es el motivo por el cual estamos teniendo esta charla, es la educación. Sí. De todo lo que les acabo de decir, ¿qué tiene que ver la educación? Bueno, es que tenemos entonces estos antecedentes, estas personas que tienen alguna lesión pero no tienen los síntomas, que su cerebro compensó de alguna forma, que eso es la reserva cognitiva, lo que les permite compensar para no tener esos síntomas. Pero ¿qué tiene que ver todo eso con la educación? Bueno, como les decía, la reserva cognitiva es algo que se estudia muchísimo, tiene muchos años que se estudia, y una de las formas prioritarias, por decirlo de alguna forma, es que a nosotros, los investigadores, la reserva cognitiva nos plantea un gran reto, porque no la puedo medir directamente. Yo no puedo sacarte, exacto, ¿no? Yo no puedo sacarte sangre y decirte, tienes tanto de reserva. No puedo hacerte una tomografía y decirte, tienes tanto de reserva. No se puede. Hasta el día de hoy no se puede. Okay. No se puede de ninguna manera. Entonces, eso ha hecho para nosotros investigadores que nos planteemos el enorme reto de entonces cómo le hacemos, ¿no? Para saber si lo que queremos es saber, bueno, esta persona tiene una reserva cognitiva alta, entonces esta persona va a poder compensar mejor sus cambios en el cerebro que se dan mientras envejece. El problema es que como no se puede medir directamente, ahí es donde entra la escolaridad. Okay. Una de las maneras que hemos usado a lo largo de mucho tiempo y en montones de investigaciones para medir la reserva cognitiva es la escolaridad. Okay. ¿Por qué? Porque se encontró también, así como se encontraron estas monjas que también tenían esa característica, o sea, tenían este estilo de vida, pero tenían la característica de ser, o estas monjas, muy cultas.
tenían la característica de ser mujeres muy cultas, que se dedicaban básicamente a leer. Sí, estudiando teología todo el tiempo. Exacto, súper estudiosas, cultísimas, que se dedicaban a traducir textos, ¿no? Entonces, en estudios como ese se empezó a gestar también esta hipótesis de que algo de eso, de la educación, del trabajo intelectual, era también lo que estaba ayudando a compensar. Entonces, durante muchos años también la educación, la escolaridad, es lo que se ha usado para decir, bueno, es que esta persona tiene tanto más o tanto menos de reserva cognitiva. Okay. Por eso es muy importante la escolaridad. Pero sí me gustaría enfatizar que la reserva cognitiva actualmente, sabemos muy bien, no se reduce solo a eso. Okay. No es solo la escolaridad, es muy importante por supuesto, pero no es solo eso. Y doctora, hay estudios que nos dicen que pues se fortalece más o ¿qué nos puede explicar que esta reserva cognitiva en la juventud es como muy importante que se desarrolle o cómo nos puede explicar esto? Sí. También eso es muy interesante y es muy importante porque en el contexto de envejecimiento en el que vivimos también no hay que pensar que la escolaridad entonces y su buen efecto, porque tiene un buen efecto en el envejecimiento y en muchas cosas, la verdad, no solo en el envejecimiento, pero en este tipo de cosas no hay que pensar que es nada más la escolaridad en la infancia. Sí, primaria, secundaria. Exacto. Y todo eso, ¿no? Que eso es fundamental, Eso no quiere decir que no sea importante. Es muy importante que los niños vayan a la escuela. ¿Por qué es tan importante? Porque nuestro cerebro también, eso lo sabemos muy bien actualmente. Antes pensábamos que el cerebro y su plasticidad, como que había esta cierta hipótesis de que el cerebro era más plástico cuando la gente era niña. ¿Qué es plasticidad? La plasticidad se refiere precisamente a esta capacidad del cerebro de reorganizarse todo el tiempo. O sea, nosotros tenemos en nuestro cerebro millones de neuronas que todo el tiempo se están reorganizando. ¿Sí? Entonces, porque son fibras. Sí. ¿Y eso nos ayuda a que, por ejemplo, de jóvenes, pues se nos facilite más aprender algo o no tiene nada? Exactamente, eso es lo importante. Exactamente lo que me estás diciendo. Por mucho tiempo pensamos eso. Pensamos que eso era más, ¿cómo decirlo? Más plástico, por decirlo de alguna forma, en la infancia sobre todo, como si fuera posible solamente aprender algo nuevo para los niños y ya, ¿no? Hasta ahí, y ya después lo único que ibas a hacer era repetir porque tu cerebro ya perdía esa plasticidad. Bueno, ahora lo que sabemos muy bien es que no es así. Nosotros tenemos un cerebro plástico toda la vida. Toda la vida. Literal toda la vida. Literal hasta que tengamos 90 años y si llegamos a vivir 100 años también. Nuestra plasticidad sigue ahí. Lo que cambian son nuestras maneras de aprender y cambian porque, insisto, el cerebro está cambiando todo el tiempo. Entonces, con la edad también cambia, es lo que les decía. Entonces, eso hace como que se prioricen las formas de aprender y, por supuesto, la plasticidad también tiene que ver con eso. Hay una relación dual entre el ambiente y mi cerebro. Entonces, así como mi cerebro entiende las cosas, también de la estimulación que yo recibo en el ambiente es como se va a ir organizando, modificando y plastificando mi cerebro, ¿no? Entonces, en esta dualidad también depende de esa estimulación que yo recibo. Entonces, la relación que habría, por ejemplo, entre la educación, la lectura y bueno, iremos platicando a lo largo de esta charla qué recomendaciones nos podría dar, pero todo esto que podríamos hacer de aprendizaje y así es lo que nos va a ayudar entonces con la neuroplasticidad o para poder fortalecernos. Exacto. Hay que ser muy enfáticos porque de pronto se malentiende como si la única manera que yo tengo de estimular mi cerebro es a través de lo que me enseñaron en la escuela, leyendo, escribiendo, que por supuesto, déjenme decirlo también, por supuesto que sí, o sea, por supuesto que sí, quieren estimular algo, lean un libro, listo. O sea, eso no quiere decir, no estoy diciendo que sea malo o insuficiente, no, por supuesto es espectacular, pero no es lo único.
hay maneras de estimular a mi cerebro que no son solamente haciendo lo que me enseñaron a hacer en la escuela, no son solamente leyendo y escribiendo, no son solamente haciendo cuentas. Sí, sí son buenísimas, no estoy diciendo que no, sí son buenísimas, leer, escribir, hacer cuentas, por supuesto son buenísimas, pero no es lo único, también puedo estimular a mi cerebro aprendiendo cualquier cosa, aprendiendo cocina, aprendiendo manualidades, aprendiendo un deporte, aprendiendo, o sea, cualquier cosa. Cualquier cosa, eso es lo que nos va a favorecer eso, que mi cerebro siga haciendo y rehaciendo, deshaciendo y volviendo a hacer esas conexiones que ya tenía, ya las tenía, pero se vuelven a hacer, se modifican, así. Doctora, ahora yo he escuchado casos en donde, por ejemplo, una persona tuvo Alzheimer, pero nos decía su familiar, es que toda la vida leyó, estuvo leyendo y devoraba libros y estuvo toda la vida leyendo. Y aquí viene un tema creo que muy importante. ¿Necesitamos retar el cerebro? Es decir, no nada más quedarnos, oye, pues si toda la vida leí y se vuelve algo como muy, ¿cómo decirlo?, constante, que ya no me genera un reto. ¿Esto impacta o no tiene nada que ver? Por supuesto, esa pregunta que me haces es muy importante y aquí viene un término que nos va a servir mucho para entender esto, que es el término de complejidad. Okay. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, para tomar exactamente el ejemplo que me dices, porque por supuesto pasa todo el tiempo eso? Oiga, ¿por qué a este adulto mayor que toda su vida leyó, que toda su vida estudió, que toda su vida, ¿no?, le está dando Alzheimer y le está dando a los 75, ¿no?, que es como la edad promedio, ni siquiera está tan grande en términos de lo que sería el Alzheimer? ¿Por qué a él sí? ¿Por qué a alguien más no? Bueno, hay mucho de eso que todavía no sabemos, por qué a estas personas sí les da y por qué a estas personas no les da, pero en este tipo de casos, la complejidad, bueno, en todos, lo que sabemos es que nosotros, a lo largo de la vida, por cómo es la vida, la cultura, el sistema social, la época moderna, todo lo que vivimos, tenemos o tendemos a tener una única actividad a lo largo de la vida. Yo qué sé, por ejemplo, una persona que se dedica a lo que yo me dedico, que soy investigadora. Para mí, por ejemplo, sí, la lectura es esencial. Sí, es primordial, ¿no? Exacto. Todo el tiempo hay que estar leyendo. Y a eso me dedico, ese es mi trabajo. Sí. Yo todo el tiempo tengo que estar leyendo, tengo que estar buscando artículos, ¿no? O sea, así es mi vida. A mí ponme a, yo qué sé, a recortar algo y yo creo que recorto como un niño de 3 años. Sí. ¿Por qué? Y eso me lleva a mi siguiente punto, que es la complejidad, que es a lo que quiero llegar. Porque si a mí me pones a recortar, yo qué sé, me dices, toma estas cartulinas, necesito que me recortes 10 figuras y necesito que lo hagas rápido, bueno, para empezar me tardaría 2 días y para secundar lo haría muy mal. Porque así es mi vida, mi actividad laboral y todo, me hace que yo pueda, a diferencia de alguien más, me hace que yo pueda leer X cantidad de papers ¿no?, y entender lo que leo y no sé qué. Pero si me pones a hacer otra cosa, me sería completamente difícil, ajeno y demás. ¿Qué es lo que pasa? Aquí viene la complejidad. Entonces, para mí, hacer eso, lo que te decía, de que me pusieras, no sé si a recortar o algo así, me sería muy complejo por mi actividad. Okay. Eso sería complejo para mí, porque literal no sé nada. Por ejemplo, y así, o sea, eso lo podríamos generalizar a muchas situaciones. Como tendemos a hacer esto en la vida, insisto, porque así es la cultura, porque nos dedicamos a trabajar, porque no sé qué, que también eso es parte de la reserva, pero, y así hay un concepto que se llama complejidad ocupacional, tiene que ver con cómo uno se dedica a hacer ciertas cosas, pero por lo mismo que las haces tanto, se te vuelven más fáciles. Y así es el cerebro, es exactamente así, y esa es la maravilla, por eso aprendemos. Entonces, tú haces mucho algo, se te vuelve más fácil, la complejidad baja. Empiezas a hacer algo que nunca habías hecho, por supuesto te va a ser más difícil, por supuesto, la complejidad sube. Entonces, ¿qué es lo que le ayuda a mi cerebro? Eso, hacer algo relativamente nuevo, pues. Okay. Por eso
es que hago hincapié en que no pensemos nada más, porque eso también me pasa a mí todo el tiempo. A mí todo el tiempo la gente me pregunta, por ejemplo, ¿está bien hacer sudokus? Sí, por supuesto, está bien, pero hazlos. Un punto que ya hazlos, todos no los que quieras, reto, claro. ¿No? Pero exactamente, como todo, así es el cerebro. Si te vuelves un experto en sudokus, el problema, no es un problema, o sea, también está bien, pues de eso a nada, siempre. Sí. Pero el reto aquí es cómo hacer para poder seguir haciendo algo que me rete un poquitito, pues, que me genere ahí un pero que también no me llegue a frustrar, ¿no? Porque creo que también ese es uno de los puntos donde la gente luego dice, bueno, me voy a retar y se frustran y ya lo dejan de hacer, ¿no? Por supuesto. Es como todo, o sea, yo te aseguro, porque así es el aprendizaje, y eso es en cualquier momento de la vida, así tengamos 3 años, así tengamos 36, así tengamos 60, así tengamos 90. Si tú haces algo con constancia mucho tiempo, lo vas a aprender, lo que sea, absolutamente lo que sea. Siempre va a haber cosas que nos van a hacer que eso se nos haga mejor, peor, más fácil, más difícil, más agradable, menos agradable, por supuesto. Pero eso es así, o sea, uno aprende haciendo las cosas mucho tiempo, repitiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que buscar la manera de involucrarnos en las cosas hasta cierto punto que sí, que no se nos vuelva también una cosa frustrante, que no se nos vuelva una cosa un poco más retadora de lo que uno necesita, porque es importante saberlo, no es necesario, o sea, también, o sea, el chiste es mantenerse activo, pero tampoco el chiste no es sufrir. Sí, no me voy a meter a estudiar una licenciatura en matemáticas para poder retar mi cerebro, ¿no? Exactamente, no hay necesidad, ¿no? Aparte, ¿no? O sea, no es necesario, no hay necesidad, y vaya, insisto, o sea, cualquier hobby, cualquier cosa. Doctora, y en actividades mentales, por ejemplo, ya ahorita estuvimos platicando un poco, pues bueno, de la escolaridad, de los estudios, de la lectura, pero por ejemplo, en actividades mentales, ¿qué nos podría recomendar para que la gente, pues de todas las edades, pueda ir haciendo, o si lo quiere dividir en diferentes etapas de la vida también, pero qué podría hacer? O sea, ya nos dijo ahorita, por ejemplo, sudoku o cosas así, ¿no? ¿Qué es lo que más nos podría ayudar? No sé, aprender un nuevo idioma, tocar un nuevo instrumento musical, o qué es lo que nos podría recomendar? Bueno, primero que nada, esa es mi primera recomendación siempre va a ser mejor algo que nada. Okay. Siempre, lo que sea, así sea poquito, así sea fácil, así sea, siempre va a ser mejor algo que nada, siempre. El punto es que ese algo me genere, ¿no? O sea, que me haga pensar, que me haga reflexionar, no sé, pero siempre va a ser mejor lo que sea a nada. Ese es el problema es que vivimos en una vida tan ajetreada, no tenemos tiempo, tenemos 1000 responsabilidades, ¿no? Que bueno, ¿qué va a estarse dando uno el tiempo de aprender algo nuevo? Es de verdad complejo. Pero si hace uno el esfuerzo, vale mucho la pena. Entonces siempre va a ser mejor algo que nada. Ahora, ¿qué evidencia hay en cuanto a evidencia así sólida, científica, en cuanto a esto ayuda más que esto? La verdad es que no la hay. O sea, no la hay. No hay evidencia que nos diga, bueno, es que si haces esto en este punto va a ser mejor, ¿no? Sí. Que si haces esto en este punto, no. ¿Qué sabemos, por ejemplo? ¿Qué sí podemos basar un poco más en la evidencia? Los niños tienen que ir a la escuela. Eso es fundamental. Los niños tienen que ir a la escuela, tienen que aprender a leer, tienen que aprender a escribir, todo eso. Esas actividades escolarizadas, vamos a decirles así, siempre van a ayudar, siempre, o sea, siempre. Siempre van a ayudar. En cualquier momento de la vida, leer un buen libro siempre va a ser bueno, siempre. Así como eso siempre va a ser bueno en cualquier momento de la vida, no es lo único. No es lo único, en cualquier momento de la vida también va a ser bueno aprender a bailar, aprender a cocinar, aprender otro idioma, aprender lo que sea. Siempre va a ser bueno. Si, por ejemplo, aprender a bailar es lo que me mantiene motivado para hacerlo, espectacular, adelante, hagámoslo. No porque sea bailar, quiere decir que va a ser mejor o peor que leer. Leer, exactamente.
Porque también es eso, hay gente que también me dice, es que yo no quiero porque no me gusta, no me gusta exacto. leer. Ajá. Ah, espectacular, no tiene que ser así, puedes hacer lo que quieras, literal. ¿Por qué? Porque siempre va a ser mejor algo que nada, siempre. Y el único punto es algo que me haga reflexionar, pensar, Retarme. retarme. Inclusive hay creo que aplicaciones ya hoy en día donde son como tipo jueguitos que uno puede ir ahí usando y que hace esta estimulación cognitiva, ¿no? Claro, hay muchas, hay todo, actualmente ya hay toda una gama de aplicaciones y de cosas que lo que buscan es eso. Es lo mismo, ¿eh? El problema con esas, no hay ningún problema, lo dije mal porque no es cierto, no es problema. La cosa con todas esas cosas, con toda la tecnología, pues, es que la gente lo que quiere es hacer lo mismo, yo qué sé, todo el tiempo. Sí, y esa es la cosa, o sea, sí, o sea, pero es que la aplicación, si la agarras, yo qué sé, el Candy Crush. Sí, ya me vuelvo experto en eso, ¿no? Pero es que también, sí, si uno está picándole ahí todo el día, va a llegar un momento en lo mismo, ya lo vas a saber hacer, ya no te va a retar, ya no te va a estimular, ya no te va a nada. Entonces, bueno, eso no hace que tu cerebro trabaje. O sea, es como si mi cerebro quedara como en una zona de confort, por decirlo así, ¿no? Por decirlo así, de alguna forma, sí. Okay. Ahora, en personas mayores, porque a lo mejor nos pueden escuchar nuestro público y nos puede decir, bueno, pues yo ya no estudié, ya no hice, no aprendí, no leí, no nada, pues ya no tengo nada que hacer, ¿no? Creo que también como personas mayores, creo que podemos hacer muchas cosas, ¿no? ¿Qué podríamos hacer ahí? No, totalmente. Eso también tiene que ver más con cuestiones sociales, culturales y del edadismo y todas estas cosas, porque sí, totalmente, uno lo dice, luego las personas mayores también lo dicen, como que confundimos las etapas más tardías de la vida con el final de la vida, y por supuesto que no, hay muchas maneras de en ese momento de la vida, en la etapa final de la vida, en los cuales podemos estimular nuestro cerebro de 1000 formas. Sí. Hay que ser sensatos. Yo creo que aquí lo principal es ser sensatos. O sea, por ejemplo, ¿a qué me refiero? A que un adulto mayor igual y no va a aprender a andar en patineta, ¿verdad? No porque no pueda. Hay que ser muy claros. No es que no pueda, es que es un riesgo. Pondría en riesgo su salud. Sí. ¿No? Entonces, caída, sí. Por supuesto. Entonces, obviamente va a haber cuestiones y va a haber actividades a las cuales no puedan acceder los adultos mayores, pero es por eso, porque o pueden ser un riesgo para su salud. Así, y es lo mismo con los niños. O sea, yo no le diría a un niño, oye, tienes que aprender física cuántica de no sé qué grado, porque no puede, no tiene la capacidad mental para aprender eso, un niño, ¿no? Entonces, hay que tener cierta sensatez, por supuesto, no sé, pero cada vez lo vemos más. Cada vez vemos más historias de adultos mayores que a través de la constancia aprendieron e hicieron cosas que uno nunca pensó, y ellos mismos lo dicen. Yo nunca pensé que iba a ser yo capaz de hacer esto algún día. Y mira, no, sí se puede. O sea, lo más importante es eso, dejar de pensar en todo lo que no puedo hacer por ser adulto mayor o por ser lo que sea, ¿no? O por estar en cualquier etapa de la vida, y pensar en que sí quiero hacer, y que de eso que sí quiero hacer, bueno, de la manera más sensata posible, y que sí puedo mantener, que sí podría ser que pudiera yo hacer por un tiempo más largo, ¿no? Para de veras, pero... Sí, y creo que aquí también, como recomendación, creo que podríamos platicar un poquito de los hábitos, ¿no? Sabemos que luego los hábitos son pues, luego difíciles de que podamos incorporar un hábito en nuestra vida, pero al cambiar nuestro estilo de vida, por ejemplo, y que empecemos a incorporar, no sé, por decir alguna lectura, pues no necesito leer 5 horas diarias, a lo mejor puedo leer 10 minutitos o 5 minutitos, unas 3 páginas, y al día siguiente otras 3, y después le voy subiendo un poquito más, pero creo que es importante que la gente también sepa que no lo tiene que hacer o brincos muy altos, ¿no? Que pueda hacer pequeños logros cortos que les permita hacer ese cambio en su vida, porque lo mismo a lo largo de la semana vamos a estar hablando de los factores de riesgo como obesidad, hipertensión y así, y creo que el mensaje también debería de ser que hay que cuidarnos, hay que hacer cosas y lo podemos ir haciendo paulatinamente, pero sobre todo también como prevención pues desde la juventud, en los adultos mayores, personas mayores. Para ir concluyendo, doctora, en general, un mensaje que quiera dar, unas recomendaciones en general al público, ¿qué podríamos decirle?
Bueno, me gustaría retomar un poquitito lo último que acabas de decir porque es muy importante. La cuestión es que uno es muy duro con uno mismo. Entonces, eso es una cuestión que tiene que ver con nosotros, seres humanos, que somos capaces de autocriticarnos al cansancio. Entonces, sí, pasa lo que dices. Uno dice, ay, no, es que quiero leer tal libro y el libro tiene 900 hojas, ¿no? Entonces, exacto. Y lleva a la gente sin leer no sé cuánto tiempo y luego quiere leer ese libro de 900 hojas. Por X razón, porque es el libro que está de moda. Y sí, no estoy diciendo que no se pueda, por supuesto que se puede, no es la cosa. Pero uno se empieza a poner también muy autoexigente, es uno muy duro, muy crítico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se pierde la motivación, uno avienta el libro mejor y ya mejor se pone a no hacer nada, porque es difícil, pues, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil mantener eso. Que tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo, que es muy importante. Entonces, todas esas cosas son muy importantes, pero sí me gustaría hacer hincapié en esto que decías, en el sentido de eso, de no hay que ser tan duros con nosotros mismos, hay que intentar ser lo más amable que uno pueda con uno mismo, recordar que la vida es muy compleja y recordar que hacer cualquier cosa siempre va a ser mejor, siempre, así sea poquitito, siempre va a ser mejor, siempre. Siempre va a ser mejor. Actualmente estamos en un punto en el cual la evidencia, y precisamente, y por eso también aplaudo tanto esta iniciativa, nos ha demostrado una cosa muy importante, que es con el mensaje que quiero cerrar este día, que es que la enfermedad de Alzheimer y muchas otras demencias son prevenibles. Son enfermedades que tienen efectos en la salud devastadores, ¿por qué no decirlo? Son enfermedades devastadoras, que tienen un efecto muy, muy importante en la salud de las personas y en sus familias, pero son prevenibles. Podemos llegar a la vejez bien, podemos llegar siendo funcionales, independientes, sanos. Para que logremos eso, ¿qué hay que hacer? Hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos, no hay que esperar, ya que esté viejo ya me pongo a hacer algo para que no me dé Alzheimer. Bueno, no, eso no tiene sentido. Hay que entender que esas enfermedades son consecuencia de una cuestión de vida, de una cuestión que tiene que ver con mi ciclo vital. Entonces, todas esas cosas las podemos empezar a hacer desde que somos jóvenes, porque son enfermedades prevenibles. ¿Y a qué me refiero con ser joven? ¿Y a qué me refiero con lo que no sé qué hacer? Cuidar nuestro peso, no volvernos diabéticos, dejen de tomar Coca-Cola, la Coca-Cola es veneno. Entonces, todo eso... Hacer ejercicio. Por supuesto, insisto, no hay que correr maratones, sí, exacto. ¿no? O sea, sí, no se trata de correr maratones, no se trata de, ¿no? También como si fuera posible, pero bueno. No se trata de nada de eso, se trata de cuidar nuestro metabolismo, cuidar nuestra salud en lo más posible y bueno, entender que como llegamos a viejos, es como vivimos. Sí. Uno no despierta en la mañana, ay, bueno, ahora sí ya tengo 65 y me apareció todo esto. No es así, eso es un desenlace de cómo uno fue viviendo la vida. Entonces, en ese sentido, son prevenibles estas enfermedades. Eso es importante de saber y se puede hacer haciendo estas cositas a lo largo de la vida. Muy bien, doctora. Pues antes que nada agradecerle por su participación, por esta gran charla que acabamos de tener y pues decirle que puede seguir viendo nuestras siguientes charlas a lo largo de la semana, invitar al público también que nos pueden seguir en las redes sociales para los demás factores de riesgo que vamos a estar platicando. Y pues bueno, gracias doctora, gracias por estar aquí, gracias a todos y buenas tardes.